Y si cabe, y si ya es escándalo o gran escándalo que un país como Inglaterra haya bandas organizadas de personas que no son inglesas atacando a niñas, esto que vais a ver en pantalla creo que supera, aunque creéis que no lo supera, el escándalo. El Parlamento vota 111 a 364 en contra de una investigación a nivel nacional sobre las bandas pakistaníes que tocan niñas menores de edad. Los diputados socialistas, liberales, verdes e independientes musulmanes han votado en contra. Ups. De hecho, tenemos la nota que ha salido en prensa sobre este tema. Vamos a verla. Sí, respirar hondo. A ver, aquí la tenemos. El Parlamento británico vota en contra de investigar uno de los mayores escándalos del país. El Parlamento británico vota en contra de investigar uno de los mayores escándalos del país. Bahí es diestro. 9 de enero de... El Parlamento del Reino Unido ha rechazado una propuesta para llevar a cabo una investigación nacional sobre el escándalo de las bandas de grooming que ha sacudido el país. La votación en la Cámara de los Comunes resultó en 364 votos en contra y 111 a favor, con la mayoría de los diputados del Partido Laborista oponiéndose a la iniciativa. Portabola. Enlaces patrocinados. La enmienda fue presentada por la líder conservadora Kemi Badenoch al proyecto de ley de bienestar infantil y escuelas, solicitando nuevas medidas legislativas para proteger a los niños y enfocarse en la explotación sexual infantil por parte de estas bandas. Antes de la votación, Badenoch argumentó que el escándalo, predominantemente atribuido a grupos de hombres musulmanes, se había expandido debido al temor de las víctimas a ser calificadas como racistas al denunciar los abusos. Ella acusó al primer ministro Keir Starmer de perpetuar la preocupación sobre un posible encubrimiento al no apoyar la investigación. Este problema es sistémico, involucrando a autoridades locales y nacionales, policías, fiscales y políticos, afirmó Badenoch, subrayando la necesidad de una investigación para abordar la falta de acción judicial. En los últimos días, el interés en este escándalo se ha intensificado, especialmente tras las publicaciones de Elon Musk en X, donde cuestionó el historial de Starmer como director de la Fiscalía, sugiriendo una inacción en la persecución de estos crímenes entre 2008 y 2013. El escándalo de las bandas de grooming se dio a conocer internacionalmente en 2011 gracias al periodismo de Andrew Norfolk en The Times, revelando casos de abuso en South Yorkshire y Rotterdam. Desde entonces, se han identificado redes de abuso en varias ciudades como Telford, Rochdale, Newcastle, Oxford y Bristol, con un patrón de abuso sistemático hacia niñas durante más de 2 décadas. Starmer criticó a Badenoch, acusándola de difundir mentiras y desinformación. ¿Os suena? Badenoch contraatacó sugiriendo que Starmer podría temer una investigación debido a su propio historial en el manejo de estos casos como fiscal. Nigel Ferry, del Partido Reformista, respaldó la necesidad de una investigación, cuestionando que podría estar ocultando el Partido Laborista. Las sospechas de un encubrimiento se han visto alimentadas por la modificación de la página de Wikipedia sobre el escándalo, que ahora lo describe como un pánico moral de la extrema derecha. Además, el conocido activista Tommy Robinson fue encarcelado nuevamente por compartir un documental sobre estas bandas. La sobreviviente de abuso Sammy Boudousse reveló haber sido presionada por la policía de South Yorkshire para no continuar informando sobre los abusos, elevando aún más las preocupaciones sobre el manejo y la transparencia del caso. Este rechazo a una investigación nacional plantea serias preguntas sobre la voluntad del gobierno británico de enfrentar y abordar un problema que ha devastado a muchas comunidades. Bueno, es un problema que todos sabemos que tienen ciertas creencias religiosas. Sí o sí. Y esto no tiene nada que ver con la islamofobia, ni con el semitismo, ni todo este rollo.
tiene que ver con la realidad de lo que es. Punto. Y ahora lo vamos a ver. Esto no tiene nada que ver con que unas personas estén señalando o no ciertos parámetros que se estén inventando porque sean antisemitas y No. Estamos viendo una realidad. De hecho, a ver dónde lo tengo. Este señor que tenéis en pantalla, lo voy a poner. Este señor que está aquí. Mira, porque es que... No. Nada, no tiene que ver nada. Este es un exdetective que investigó la red de abuso en este país. Y decía que las pandillas de pedos siguen tocando niñas en todas las ciudades del país. Los pedos todavía están acicalados y abusando pequeños en todas las ciudades, y lo dice a gritos. Advirtió este oficial de policía que que derribó unas de las redes de pedos más peligrosas de Gran Bretaña. Este ex detective policial. Y lo saben hace años. De hecho, mirad lo que tenéis aquí. Vamos a las pruebas, a los datos, no a los relatos y que luego nos digan nosotros tenemos odio. No, odio no, realidades. Este es un activista musulmán llamado Mohamed Iyab. Si aumenta nuestra tasa de natalidad, dice... Marigay 1, 10 meses con nosotros, muchísimas gracias por unirte al canal, por ayudar, por apoyar, claro que sí, un besote. Bueno, pues este señor dice concretamente esto, ¿vale? Si aumentan nuestra tasa de natalidad, los musulmanes serán el 10% de la población de Gran Bretaña y el 20% de la población en Francia. En 2050, aunque hay cambios en la política de inmigración, nuestra fuerza está en nuestro número. Pero ojo, que si os creéis que esto es lo que estáis viendo en pantalla, está hecho por IA, aquí lo tenéis y os lo va a decir él. We would say that, well, if you were to be intimate with a 14-year-old or 13-year-old who's got huge hips and huge breasts and huge body, I mean, quite frankly, we would say it's not going to have the same effect medically. I mean, no one can make the argument. But in these countries where we live in now, one is legal and one is illegal. So, in other words, you can't marry a 100-year-old woman, but you can marry that girl that's you can't be. You're a pedophile if you go for the girl that's got the hips. And once again, pedophilia is very relative. ¿Vale? Él, su boquita. No es discurso de odio. No, el discurso de odio es el de ellos. Y luego están los que los ayudan. Oye, a toda página, en un periódico. Este señor, como veis, inglés, de la corte. Y le están diciendo que es un asesino de bebés y un asesino con hacha. Rhys Kien trabajó gratis como abogado para ayudar a decenas de asesinos retorcidos en todo el mundo, incluido un monstruo que enterró vivo a su hijastro de 2 años. El líder laborista se jactó la semana pasada de sus décadas de experiencia internacional. Esto es un grupo. ¿Recordáis el señor Gallego? ¿Recordáis todo el tema que estamos tratando del Loan? ¿Y de ese tipo de abogados que trabajan para esta gente? No, yo, por si acaso se nos había olvidado, ¿no? Pero ojo, chat, porque las verdades que están saliendo... Ojo, y ahora sí en prensa escrita, de casos reales
de Gran Bretaña son brutales. Ahora vamos a escuchar dos. Y para que digan que no somos ni teóricos de la conspiración, ni que estamos lanzando bulos, los vamos a leer de los periódicos. Tal cual. No lo vamos a contar, no lo vamos a decir, no vamos a poner imágenes como hemos hecho siempre, no. Lo vamos a leer los dos casos directamente del periódico. El primer caso es el caso de Rochester. El escándalo de tocamientos a 1.400 niñas sacude Reino Unido. Este es uno de los casos. Como os he dicho en prensa, no lo estamos inventando. Caso Rotterdam, el escándalo de violaciones a 1.400 niñas que sacude el Reino Unido. Las menores fueron violadas entre 1997 y 2013 por kurdos, pakistaníes y kosovares, pero las autoridades lo taparon. Quienes han cubierto el caso Rotterdam se refieren a él como el mayor crimen en tiempos de paz en la historia de la Europa moderna. No parece una hipérbole. Hablamos del abuso y violación en serie de 1.400 niñas inglesas por parte de pakistaníes, kurdos y kosovares durante más de 15 años, 1997 a 2013. Las autoridades prefirieron tapar el asunto por la etnia y la religión de los agresores, admitiendo internamente su temor a ser tildados de racistas. A día de hoy, no ha habido justicia para la gran mayoría de las víctimas. Los gobiernos británicos, tanto conservadores como laboristas, con la colaboración de los medios del sistema, creían haber enterrado la historia tras unos procesamientos simbólicos en la década de 2010. Sin embargo, Elon Musk ha removido el polvo de la infamia tuiteando algunos de los documentos judiciales. 66 millones de personas a lo largo de todo el mundo se han enterado gracias al magnate norteamericano de la gravedad del caso, obligando a pronunciarse al primer ministro británico, Keir Starmer, quien durante esos años estaba al frente del servicio de la Fiscalía de la Corona, similar a la Fiscalía General del Estado. Ahora el caso monopoliza el debate público en Gran Bretaña. La ira ciudadana, contenida durante años, exige una investigación pública y una rendición de cuentas a la altura de la gravedad del asunto, que salpica a todos los niveles del sistema británico, desde trabajadores sociales a funcionarios del Ministerio del Interior. Lecciones de Rotterdam. Marcos Ond. Los gobiernos británicos, tanto conservadores como laboristas, con la colaboración de los medios del sistema, creían haber enterrado la historia tras unos procesamientos simbólicos en la década de 2010. Sin embargo, Elon Musk ha removido el polvo de la infamia tuiteando algunos de los documentos judiciales. 66 millones de personas a lo largo de todo el mundo se han enterado gracias al magnate norteamericano de la gravedad del caso, obligando a pronunciarse al primer ministro británico, Keir Starmer, quien durante esos años estaba al frente del servicio de la Fiscalía de la Corona, similar a la Fiscalía General del Estado. Ahora el caso monopoliza el debate público en Gran Bretaña. La ira ciudadana, contenida durante años, exige una investigación pública y una rendición de cuentas a la altura de la gravedad del asunto, que salpica a todos los niveles del sistema británico, desde trabajadores sociales a funcionarios del Ministerio del Interior. Lecciones de Rotterdam. La policía omitió en algunos casos su deber de socorrer a las víctimas. Los concejales locales y miembros del Parlamento rechazaron las peticiones de ayuda de los padres de las niñas. Las ONG y los parlamentarios laboristas, incluso, acusaron a quienes hablaron del escándalo de racismo e islamofobia. Y sobre todo, los medios de comunicación ignoraron o minimizaron en su gran mayoría lo que podría haber sido una de las historias más importantes de sus vidas. En definitiva, la élite británica prefirió blindar su modelo multicultural a tener que rendir cuentas por su política migratoria, mientras que sus colaboradores necesarios callaron por miedo a ser tildados de racistas o islamófobos. La corrección política es culpable de que todavía no se sepa con precisión cuántos miles de niñas fueron violadas en Gran Bretaña desde los años 1970. 1.400 violaciones. Esta violencia sexual se cebó con las ciudades posindustriales del norte de Inglaterra y las Midlands, en donde se establecieron los inmigrantes procedentes de Pakistán y Bangladesh a lo largo de los años 60. Las violaciones comenzaron poco después. El epicentro del terror fue Rotterdam, una población de apenas 250.000 habitantes. Ahí, los policías y concejales locales fueron notificados por primera vez sobre el abuso sexual de niñas en 2001. Las primeras condenas no se produjeron hasta 2010,
cuando 5 hombres de origen pakistaní fueron encarcelados por múltiples delitos contra niñas de tan solo 12 años de edad. Su modus operandi consistía. Uy, qué malos, ¿no? ¿Dónde nos hemos quedado? A ver. Su modus operandi consistiría en abordar a las niñas más vulnerables, las pobres y las huérfanas, a las tuteladas en centros de acogida, con dulces palabras, drogarlas, después las violaban y las pasaban a una red de explotación, a otra hasta que las descartaban cuando alcanzaban la mayoría de edad. Una investigación del 2014 determinó que las 1.400 niñas habían sido violadas solo en Rochester, pero esta cifra sería solo la punta del iceberg de un escándalo de dimensiones nacionales. Escalofriante informe. El informe del 2014 de 153 páginas contiene casos muy sórdidos, como la de una niña de 12 años que encuentra cómo Mohamed, de 31, utilizó un metal ardiendo para dejarle marcas en el culete para su inicial, con su inicial, vamos, como las vacas. Le pertenecía y si me acostaba con otro sabría que era de su propiedad, dice, a su corta edad. No solo tenía que satisfacer a su dueño y guardián sus palizas, sino que en ocasiones era obligada a mantener relaciones con varios hombres a la vez. Los extraños pagaban a su amo hasta 400 libras por poder pasar un rato a solas con la niña blanca con piel de bebé. Hay más casos igualmente escalofriantes. Por ejemplo, una adolescente de 15 años pasó varios días en el hospital después de que los pakistaníes le introdujeran una botella rota, ya sabéis por dónde, provocándole una hemorragia grave. Otra niña de 13 años fue encontrada a las 3 de la mañana con la ropa rota en una casa rodeada por un grupo de asiáticos que la habían emborrachado. La policía interrumpió la escena tras ser alertada por unos vecinos que escucharon gritos, pero solo para llevársela a la niña y regañarla por su estado de embriaguez. Lecciones sin aprender. Al publicar el informe, el alcalde de la ciudad de Rochester se vio obligado a dimitir. La autora del documental, Alexis Jack, destacó la naturaleza aterradora de los abusos. También señaló a la policía y a las autoridades municipales: si todas las autoridades implicadas hubieran estado menos preocupadas por su propia agenda y sus perjuicios y se hubieran centrado en el bienestar de los niños, muchos no habrían sufrido los abusos y la brutalidad de los que estamos oyendo. El asunto llegó al Parlamento británico. Entonces, mientras el Interior apuntó sin ambages, no sé, la corrección policial institucional de lo sucedido de las pequeñas ciudad, muchas víctimas sufrieron la injusticia de ver sus gritos de ayuda ignorados. La preocupación por el tema cultural, el miedo a ser vistos como racistas, nunca deben impedir proteger a los menores. La lección, sin embargo, no parece haber sido aprendida. Tras el descubrimiento de Elliot Moore, sucedió por la petición de una investigación pública, depurar responsabilidades a este señor, ha despachado el asunto señalando: el principal problema de nuestro país es la islamofobia. Tócate los cataplines. Y ha añadido que los musulmanes se sienten incómodos recordando lo sucedido en Rochester como para no estarlo. ¿En serio? ¿En serio? Pero ojo, vuelvo a repetir,
Está la punta del iceberg. Porque cada vez que sale, ojo, gente, niños o padres hablando de lo ocurrido, cada vez es más brutal. Víctima de un abuso, fue tocada por 500 hombres. La niña tenía 11. Pero la policía decidió procesarla. Vamos a escuchar. La víctima de abuso de Telford fue violada por 500 hombres de 11, pero la policía decidió procesarla. Decepcionada por las autoridades después de un calvario de 7 años, Jennifer le cuenta al Sunday Mirror por primera vez cómo fue ella quien quedó con antecedentes penales. Jennifer fue vendida como un pedazo de carne, pero ella es la que queda con antecedentes penales, posada por la modelo. Imagen, Getty. Noticia. La víctima de abuso de Telford fue violada por 500 hombres de 11, pero la policía decidió procesarla. Robada de su infancia, degradada por cientos de abusadores y traicionada por las autoridades, acudió en busca de ayuda. La horrible experiencia de 7 años de Jennifer, víctima de tráfico sexual, marca hoy un nuevo mínimo en el escándalo de abuso de Telford. Portabola. Enlace patrocinado. Mi padrastro exige que le pague el alquiler en mi cumpleaños número 18. Él no sabe que soy el dueño de la casa, así que hice esto de Porte Diario X. Artículos similares. Jennifer, nombre ficticio, le cuenta al Sunday Mirror por primera vez cómo fue violada por más de 500 hombres desde los 11 años, pero es ella la que queda con antecedentes penales. Fue violada en grupo, a menudo con su uniforme escolar, traficada y retenida a punta de pistola. Su pesadilla la dejó tan destrozada que intentó suicidarse. Con solo 16 años, temió por su vida cuando un violador la golpeó y le metió grava en la boca para silenciar sus gritos. Durante 4 años, hasta los 19 años, cayó bajo el control de un hombre que la vendía como si fuera un trozo de carne. Jennifer afirma que la policía se negó a intervenir y la arrestó repetidamente por prostitución desde los 16 hasta los 19 años, a pesar de su declaración de que estaba siendo explotada. Sin embargo, ninguno de sus abusadores ha sido llevado ante la justicia, a pesar de las múltiples denuncias presentadas a la policía. Jennifer dice, debo haber sido violada por más de 500 hombres. Más información. Tu hotel ideal. Cuando se lo conté a la policía, me dijeron que había elegido mi estilo de vida. Pedí hacer una declaración porque había sido violada y golpeada por muchos hombres y quería que se detuviera. Un oficial dijo, eres una prostituta común. ¿No crees que eso viene con el trabajo? Dijo que un jurado nunca creería que yo fui víctima de abuso. En cambio, terminé en el banquillo de los acusados. Me moría de hambre, así que tenía dinero para las multas de la corte porque estaba aterrorizada de ir a la cárcel. Básicamente, estaba pagando para que me violaran. La investigación especial de The Sunday Mirror en marzo de 2018 se expone el peor escándalo de abuso infantil de la historia. Imagen. Espejo del domingo. Víctima de abuso sexual de Telford, le dijeron que llevara a su hijo a ver a su violador o enfrentaría la cárcel. Jennifer pinta un cuadro de una infancia insoportable. Faltó a la escuela de los 14 a los 16 años, ya que hasta 10 hombres por noche la violaban y la golpeaban. Ella dice, pensé que la única salida era la muerte porque había ido a la policía y no querían ayudarme. Mi vida era un infierno, me sentía tan sola. Cuando tuve una sobredosis, el conductor de la ambulancia se negó a ir a casa porque estaba solo. Se sentó junto a mi cama, llorando. Una investigación del Sunday Mirror del año pasado reveló que hasta 1000 niñas de Telford podrían haber sido explotadas sexualmente durante 4 décadas. Jennifer está lista para dar testimonio en la investigación pública en curso convocada como resultado de nuestra investigación. Su infierno comenzó cuando se mudó a la ciudad de Shropshire a finales de la década de 1980. Finalmente, a mediados de los 90, huyó a la casa de un pariente a cientos de kilómetros de distancia. Jennifer le dijo al Sunday Mirror, sé que no fue mi culpa, pero me siento culpable por las chicas que fueron abusadas. Me pregunto si se habrían salvado si me hubieran tomado en serio cuando se lo conté a la policía. Me mudé a Telford a los 11 años y estaba desesperada por encajar con otras chicas, que tenían novios.
Conocí a un chico de mi edad, pero me presentó a su primo mayor y a partir de ahí todo se fue en espiral. Sus amigos empezaron a violarme en grupo. Las víctimas de Telford sienten que las autoridades les han fallado. Imagen. Getty. La furia de las víctimas de abusos de Telford después de que el ayuntamiento rechazara 150.000 libras esterlinas que podrían haber salvado a cientos. Jennifer, que ahora es madre de 40 años, faltó a la escuela durante 2 años. Una trabajadora social la visitó, pero ella dice que apenas le hicieron preguntas sobre lo que estaba pasando en su vida. Intentó volver a clase, pero afirma que un profesor le dijo que estaba perdiendo el tiempo porque había perdido muchas lecciones. Jennifer añade con tristeza, salí directamente por las puertas y nunca regresé. A partir de ese momento, nadie hizo una sola pregunta. Artículos similares a este. Artículos similares a este. Luego, la adolescente fue atacada por un hombre mayor que la controlaría durante los siguientes 4 años. Ella dice, se hizo pasar por mi novio, pero era un escenario típico de acicalamiento. Pronto, me pondría en la calle. Jennifer dice que el hombre era conocido por la policía por tráfico sexual y su madre le dijo a los oficiales que estaba en sus garras. Pero ella dice que el abusador aún podía llevarla por todo el país, obligándola a tener relaciones sexuales con otros hombres. Jennifer continúa, me llevaron a un pueblo en las Midlands y me hicieron ver cómo una chica mayor era vendida por sexo. Estaba con mi falda y cardigan de la escuela. La primera vez que me arrestaron fue poco después, en la misma ciudad. Le dije a la policía que era de Telford y nadie cuestionó por qué estaba a kilómetros de casa en medio de la noche. Leer más. Escándalo de abuso de Telford. Muchas víctimas de Telford dicen que la mayoría de sus abusadores eran de la comunidad pakistaní, pero Jennifer dice que fue vendida a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar. Estaba tan aterrorizada por un hombre que saltó de un auto en movimiento mientras él la atacaba. Luego, otro abusador la dejó sumida en un terror absoluto. Jennifer dice, un hombre me arrastró a un polígono industrial para violarme y golpearme. Grité, rezando para que alguien me escuchara. Pensé que me iba a matar. Había una luz encendida en un sótano y estaba convencido de que allí era donde arrojaría mi cuerpo. Cogió un puñado de grava y me llenó la boca con ella y me tapó la nariz para que me callara. Le dije, ¿me vas a matar? Mi mamá me reportará como una persona desaparecida. De alguna manera, hizo que se detuviera. Jennifer dice que si se negaba a obedecer las órdenes, sería golpeada por el hombre que la controlaba. La golpeó tan brutalmente que se atragantó con su propia sangre, y luego le dijo que tendría que pagar por una alfombra nueva. Y añade, también me encerró en un piso con rejas de hierro, durante 3 o 4 días. Me dijeron que la policía pensó que me habían secuestrado, pero no hicieron nada. Jennifer dice que acudió a la policía poco después de cumplir 17 años. Pero ella afirma, me dijeron que pensara bien cómo me vería en la corte. Supe entonces que nadie me creería. Había poco apoyo para Jennifer en casa. Ella dice, mi madre no entendía lo que estaba pasando y creía que era mi culpa. Después de ir a la policía una vez, se quedó callada, lo cual era lo incorrecto porque mis abusadores prosperaban con su silencio. Estaba avergonzada y avergonzada. Nuestra relación nunca se ha recuperado. Los registros vistos por el Sunday Mirror muestran que Jennifer fue condenada 52 veces y multada fuertemente cuando tenía 19 años después de ser vendida por sexo. Su traficante estuvo bajo custodia durante 4 meses bajo sospecha de una violación en grupo. Pero el maletín se derrumbó y él apareció en la puerta de ella con una escopeta. Ella dice, le dije que estaba embarazada de otro hombre y él no me atacó ese día. Pero estaba furioso de que yo no abortara y fue entonces cuando tuve una sobredosis. Jennifer salió adelante, pero decidió tener un despido. Finalmente se liberó huyendo de Telford para siempre. Poco a poco reconstruyó su vida, tuvo hijos y se graduó de la universidad. Cuando leyó sobre el abuso masivo de las niñas de Telford en el Sunday Mirror, le pidió a la policía que volviera a examinar su caso, pero le dijeron que no tendrían suficientes pruebas para procesarlo. Pero ha sido identificada por un plan nacional destinado a erradicar la trata de personas y espera que esto conduzca a que los delincuentes sean castigados.
pues creo que poco hay que añadir, ¿no? Y volvemos, a todos los casos volvemos a lo mismo. A toda esta gentuza que está arriba en el poder y que también está implicada en este tema. Pero parece ser que ha saltado también a algunos de medios de comunicación españoles y se ha dicho lo siguiente. Se habla de 1.400 víctimas, en torno a 1.500, pero solo en la zona de Rochdale. Es decir, que haciendo una extrapolación podríamos hablar de que cientos de miles incluso podrían haber sufrido esto si se hubiese contado a todo el Reino Unido. De hecho, en Londres, la capital, que ya es, digamos, gobernada por musulmanes, ya que son quienes tienen la alcaldía, denuncian una violación por hora. Allí tienen en torno a una violación por hora y está totalmente colapsado el sistema jurídico. Uno de los casos más graves que afecta directamente a Keir Starmer es el hecho de que él entonces fuese fiscal jefe y tratase de tapar esto, ya que sabe que en torno al 30% de la población es de origen musulmán y allí apoyan mucho al Partido Laborista, al Partido Socialista de Izquierdas que él ahora preside como líder político, y sin embargo lo que está haciendo ahora es encarcelar a tuiteros que están denunciando estos hechos, o incluso encarceló al propio Tommy Robinson, que fue quien elaboró un documental contando todas estas novedades. Sin embargo, a estas personas a las cuales reconocieron haber abusado sexualmente de niñas y de menores de edad, se les dijo que, bueno, pues su castigo va a ser una reprimenda o poco menos que eso. Hemos estado estudiando muy a fondo en La Gaceta todos los detalles en torno a este caso y la verdad es que hemos conocido auténticas salvajadas. Como bien habéis comentado en el vídeo, todas las sospechas apuntan a que una de estas niñas de 13 años fue convertida en kebab, y se conoce debido a que incluso en el propio juicio los dos que estaban encausados bromearon entre ellos con que el cuerpo nunca iba a ser encontrado, ya que lo habían convertido en eso, y de hecho el kebab que ellos regentaban en esas fechas pues tuvieron el percance de que una de las personas que compró pues tuvo que ser inspeccionada a fondo, ya que enfermó y se detectaron restos humanos en el kebab que había consumido. Entonces son muchos los escándalos. También hemos conocido testimonios de padres que en el Reino Unido directamente reconocieron que encontraron el lugar en el que estaban sus hijas, y al acudir allí lo que hicieron los pakistaníes fue llamar a la policía. La policía acudió al lugar de los hechos y se llevó detenidos a los padres, amenazándoles con estar intentando señalar a personas por su origen y diciéndoles que si volvían serían detenidos y encarcelados definitivamente. Incluso también hubo casos en los cuales vecinos escuchaban lo que se les estaba haciendo a estas niñas, llamaron a la policía, y cuando la policía acudió, a quien acusó y condenó fue a las niñas, diciendo que iban borrachas siendo menores de edad y que esto podría ser un peligro social, que estaban causando disturbios en la zona. Son muchos los casos que se están conociendo en concreto, que la verdad es que son dramáticos, y al final, tal y como una de las propias víctimas reconocía en una entrevista en un medio británico, esto es un caso en el cual no solo hay que denunciar, lo ocurrido, el hecho de que haya cientos de víctimas de origen británico que han sido violadas, sino la motivación que existía detrás, ¿no? Porque muchas de ellas decían que eran totalmente discriminadas simple y llanamente por su raza, que les trataban como animales, que decían que no eran mujeres, que por el hecho de que estas niñas no habían nacido en una cultura vinculada islámica o no utilizaban el velo, les discriminaban y les trataban de una forma bastante peor, prácticamente no las consideraban humanas. Entonces, en este caso sí que se puede hablar abiertamente de que se estaba sufriendo un racismo blanco por parte de estos islámicos, ¿no? Entonces habrá que ver qué ocurre. Creo que Elon Musk ha hecho algo muy positivo, que es exigir que se abra una investigación. Habrá quien considere que esto es una intromisión en la política británica, pero creo que en un caso como este todos estamos de acuerdo en que se debe de hacer, y además una de las últimas novedades que se ha conocido es que directamente las autoridades lo taparon por miedo a ser acusados de racistas o que creciese la derecha. Entonces es un caso que va a dar mucho que hablar, que solo acaba de comenzar, y se van a ir conociendo casos dramáticos, ya que son muchos los padres que todavía no saben qué ha ocurrido con sus hijas o que las han recuperado, pero evidentemente tienen unos traumas de los cuales difícilmente se van a recuperar. Bueno, pues aquí tenemos al señor encargado de esto. Asegura que es indignante, ¿no? O que se indigna por las violaciones de las niñas. Es una moda de extrema derecha. En este canal llevamos ya, va para 13 años luchando contra los abusos de los niños. Diciendo los niños no se tocan. Hemos perdido 19 canales, entre otras cosas por luchar y decir bien alto todo esto. Y se nos ha tildado de delitos de odio. No, aquí no odiamos a nadie. O sí, odiamos a los abusadores.
Da igual de la religión y de la raza que sean. Solo que tenemos que recordar y que todo el mundo sepa que según qué tipo de religiones, esto lo aplauden. Esto lo tienen en su cultura. Y yo creo que las personas tenemos derecho a saber la realidad. Y ojo, igual que hablábamos en el caso Loan que estamos llevando, ese niño que sea... de repente, ¿no? Los niños desaparecen, ¿verdad? O las niñas desaparecen, da igual. En Argentina. Y que no es un daño argentino y que curiosamente está la política metida. Tampoco es un daño solo inglés en Inglaterra. Curiosamente también metida la política. Y digo curiosamente para las sinvergüenzas. Lo digo con palabras grandes y con toda la boca abierta, que dicen que no tiene nada que ver la política con esto. Bueno, vamos a cambiar el tema, porque esto va a dar muchísimo que hablar y hay que darle toda la cobertura posible. De hecho, voy a partir este vídeo en el canal de YouTube para que... Y también la primera parte, recordáis que ya dimos una primera parte dando datos. Y sobre todo leyendo ese dossier de 144 hojas. Recordad que partimos en frasecitas para que lo tuvieran bien claro. Que esto no es que no lo estábamos inventando, sino que venía en datos judiciales de lo que estaba diciendo. Y haremos lo mismo con esta segunda parte para que lo podáis compartir. Porque esto hay que compartirlo. Igual que el caso Loan o igual que cualquier caso que tenga que ver con los niños y unirnos. Eso es lo que siempre hemos dicho en este canal. Todos los países para ponérselo difícil a esta gentuza. A todos, sean del color que sean, de la raza que sean y de la religión que sean. Porque recordar que la Iglesia Católica tiene las manos muy sucias con este tema también. Muy, pero que muy sucias.